El día de hoy les platicaré sobre la implementación de las políticas. Dentro de las etapas de las políticas públicas es el tema número 8 de todo el curso. Y bueno, la etapa de la implementación, como ya vimos en sesiones anteriores, las diferentes etapas también se entrelazan dentro de las políticas públicas, se retroalimentan y la implementación en general tuvo un interés tardío por parte del mundo académico. En países como México su importancia es trascendental, puesto que las condiciones institucionales y organizacionales son muy peculiares y distintas que en países desarrollados. Es decir, nosotros no gozamos de una burocracia tan fuerte y tan establecida con procedimientos tan claros como en otros países de Europa y Estados Unidos. El establecimiento de rutinas, justamente lo que les decía, vías de actuación ordinarias, engendra en sí mismo cierta complejidad. Es decir, la creación misma de estas rutinas, de procesos, de estándares, es complicada. La priorización en la pluralidad organizacional tiene mucho que ver en esta complejidad. Surgen problemas propios en la etapa de la implementación y por lo tanto se deben plantear soluciones en la implementación y eso se refiere a tener una mirada estratégica y contempla las siguientes características de la implementación. Primero hay que ver cuál es la naturaleza y la consistencia propia de la implementación, de esta etapa de implementación. Ya se puso en agenda, ya se diseñó, ya se problematizó, ya se tomó la decisión y ahora hay que echarla a andar. De la naturaleza y consistencia propia, problemas específicos que tiene la propia etapa de implementación y el proceso que exige una reflexión y acción estratégica por parte del agente, es decir, de aquellas personas que van a llevar a cabo esa decisión que ya se tomó, tendrán que hacer una especie de reflexión y tendrán que mirar, digamos, un poco hacia adentro. ¿A qué se refiere el análisis de la implementación? Bueno, hay dos grandes reflexiones que se tienen que hacer. Una tiene que ver con la reflexión gerencial, que esta consiste en analizar el desempeño y sus complejidades durante la implementación. Es decir, gerencialmente, y aquí se entra mucho la disciplina de la administración pública, necesitamos analizar cuál es el desempeño y cuáles son las complicaciones, digamos, que se están dando a la hora de tratar de implementar la decisión de política pública. Y la reflexión estratégica, que consiste en analizar el panorama completo de la implementación, tanto de agentes, escenarios endógenos y exógenos, es decir, internos y externos, así como una búsqueda de creación de valor público. Necesitamos que las políticas públicas le creen valor público a la gente. ¿Esto qué significa? No nada más que la política pública les esté otorgando un beneficio, sino que además la gente interiorice que este beneficio efectivamente les está haciendo de valor, les está aportando algo que ellos no tenían y que es importante para su vida. Entonces, las políticas públicas vistas desde la perspectiva amplia tienen que hacer esta reflexión estratégica en la implementación para entender dónde estamos creando el valor, para entender los diferentes escenarios y los actores que intervienen, además del desempeño, digamos, de la maquinaria, ¿no? Del día a día. El carácter estratégico de la implementación va a tener que ver con las oportunidades para la creación de valor público, es decir, esto va a depender de la capacidad de la gente para detectar las oportunidades. Tenemos que ser no oportunistas, sino oportunos en las políticas públicas y en su implementación. No siempre y no en todo lugar cabe cualquier tipo de implementación. Las políticas públicas también deben de tener, digamos, este aspecto dinámico y este ritmo de implementación. Y a su vez también debe de haber una interacción estratégica entre operadores. Debemos de saber qué operadores intervienen cuándo, dependiendo de su posición, del interés y de los recursos de que dispongan. ¿De acuerdo? Cuándo es importante dentro de la política pública o dentro de la estrategia de implementación que, por ejemplo, intervengan un grupo empresarial, dependiendo de la política pública, obviamente, cuándo vale la pena que intervenga a lo mejor un grupo de la sociedad civil organizada, cuándo es totalmente la parte que tienen que intervenir los funcionarios públicos o cuándo es que tiene que intervenir incluso la sociedad en su conjunto. Una visión funcional que nos da Cortázar Velarde sobre el proceso de gerencia tiene que ver con, primero, desarrollar la estrategia, después implementar la estrategia y luego evaluar la propia estrategia. En toda esta etapa, digamos, dentro de la gerencia, en la etapa de implementación global,
la política pública, necesitamos hacer unas subetapas sobre el tema de la estrategia. A lo largo de toda esta etapa, vamos a desarrollar capacidades gerenciales, pero capacidades también de la organización. En este sentido, para desarrollar la estrategia, elaboramos primero una visión hacia dónde queremos llegar, planificación de políticas, es decir, tenemos que hacer un programa de trabajo, planificación organizativa y de recursos, cuándo necesitamos qué recursos y en dónde, y después, pues, a gestionar las operaciones, ¿no? Implementar la estrategia misma que dijimos de la implementación de la política pública. Y tenemos que hacer también un control de gestión. Es decir, esto tiene que ver más con la maximización de recursos y que las operaciones estén dando de manera adecuada. En la evaluación tenemos que generar análisis de la información que nosotros mismos estamos operando y una retroalimentación estratégica que venga a ver otra vez nuevamente y que nos diga si la visión estaba bien, si la planificación del programa de trabajo, digamos, estaba bien hecho y si la organización de recursos también era la correcta. Esta es una visión funcional del proceso gerencial. Ahora, cuando hablábamos de la gestión de operaciones, es decir, ya cuando vamos a trabajar, tiene que ver con el establecimiento de buenas rutinas. Hay que entender que lo que decía Aristóteles, que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, lo que hacemos cotidianamente es lo que nos genera esta posibilidad de la excelencia. Entonces, en la operación cotidiana tenemos que establecer ciertos estándares y ciertas rutinas que nos permitan operar de manera eficiente y eficaz. Las rutinas mantienen delicados equilibrios de poder y acuerdos interpretativos entre operadores. También es eso. Cuando sabes lo que el otro va a hacer, generas mayor confianza. Y cuando él sabe lo que tú vas a hacer, también estás generando confianza. Entonces, las organizaciones recuerdan haciendo, dice aquí también el autor. ¿Cómo es que las organizaciones recuerdan haciendo? Bueno, pues las organizaciones con la cotidianidad y la rutina. Muchas veces esto nos termina entrampando y digamos, nos encierra en la monotonía y nos impide la innovación. En este sentido hay que tener cuidado con las rutinas, pero sí también hay que darles el valor que tienen en tanto estructuradores, digamos, y además generadores de confianza. Bueno, en este sentido necesitamos uniformización, le pone aquí el autor, pero bueno, ¿a qué nos referimos con la uniformidad? Necesitamos estandarizar procesos, necesitamos estandarizar habilidades, incluso capacitación y demás para ciertas tareas, estandarización obviamente de los resultados que vamos a tener. Tiene que haber una supervisión y tiene que haber un ajuste mutuo. Esto es una correlación entre la uniformización y la flexibilidad. También necesitamos que algunas rutinas no necesariamente sean programadas, pero que seamos capaces de hacerlas. Habrá cosas que no podemos estandarizar tanto en el tiempo o en cuándo las vamos a realizar, pero sí los conocimientos y las habilidades que necesitamos para ello. ¿Sí? O en su caso, cuál es el proceso que se va a realizar. Cuando ya no estamos en la etapa, digamos, de control de gestión, ya estamos operando y estamos implementando, bueno, aquí necesitamos una estrategia de la organización para ese control de gestión. Primero, necesitamos saber cuáles son los valores centrales, es decir, todo aquello que tiene que ver con nuestro sistema de creencias o el de la organización, que inspire y dirige la búsqueda de nuevas oportunidades. ¿Sí? Necesitamos saber cuáles son los valores que definen a la organización. Las incertidumbres estratégicas. Entonces tenemos que tener un sistema de control interactivo. ¿Esto qué significa? Estimular el aprendizaje y la emergencia de nuevas estrategias. Hay márgenes de incertidumbre muy amplios y de alguna manera las rutinas nos permiten reducirlos en cierta medida, pero no podemos reducir toda la incertidumbre. Entonces, al no poder reducir la incertidumbre, también en la incertidumbre vienen oportunidades. ¿Sí? Y entonces, estas incertidumbres estratégicas tenemos que entender dónde están y a partir de ahí estimular, aprender incluso de la emergencia de nuevas estrategias. ¿Sí? Y generar nuevas estrategias. Las variables críticas de desempeño. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un sistema de control de diagnóstico
donde sepamos cuáles son las variables críticas del desempeño, dónde está nuestro 80-20, dónde están las cuestiones claves que nos van a dar los máximos resultados. Y entonces motivamos, monitoreamos y retribuimos la obtención de objetivos trazados. Esto como control de gestión. Imagínense que ustedes son los gerentes dentro de la implementación de esta política pública, y en este caso lo que necesitamos es la estrategia organizacional donde ustedes estén diciendo cuáles son las variables críticas, cuáles son las incertidumbres, dónde están las oportunidades y los valores que guían su actuación. Y por último, cuáles son los riesgos a evitar. Es decir, tenemos que tener sistemas limitantes, tenemos que tener ciertos límites que nos eviten tomar riesgos que ya sabemos que pueden ser nocivos para la implementación, y entonces limitamos la búsqueda de oportunidades porque no nos podemos ir por ciertas rutas, por ejemplo, que infrinjan las normas jurídicas, cuando es uno de nuestros límites desde la administración pública o desde el gobierno. ¿Sí? Algo que también debemos de tener en cuenta es la generación de capacidades institucionales. En la medida en la que las rutinas y que las organizaciones aprenden haciendo, también nosotros necesitamos fortalecer las propias instituciones y las organizaciones. Entonces, un gerente debe ser capaz de pensar y actuar estratégicamente. Cuando estamos gerenciando un proyecto, no nada más estamos sentados viendo lo que hacen los demás. Necesitamos estar constantemente pensando y repensando si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera, y después revisar las evidencias que tenemos de la generación de la información, y con base en los valores que hemos predeterminado, si esto está funcionando como queríamos que funcionara o no está funcionando de ninguna manera, y qué es lo que necesitamos ahora hacer para que sí funcione. Entonces, el ser gerente de un proyecto de implementación, no estar gerenciando un proyecto de implementación, no es cosa sencilla, pero sí vale la pena hacerlo. Entonces, aquí tenemos un montón en este gráfico, podemos ver, por ejemplo, que en el centro de todo el círculo están las habilidades que necesitamos, los sistemas técnicos que nos permitirán operar, los sistemas gerenciales que nos permitirán ver todo esto que ya les decía, los valores que van a guiar nuestra actuación, y entonces tenemos diferentes también variables, ¿no? Desde el presente y el futuro, se fijan en términos temporales, donde en el presente hay una resolución compartida de problemas y en el futuro tenemos en el horizonte, digamos, la experimentación. En lo interno tenemos la importación de conocimiento y en lo externo la implementación e integración. Es decir, cuando ya estamos implementando las políticas públicas para poder generar capacidades institucionales mayores, necesitamos que haya en el centro de esta generación de capacidades institucionales habilidades que necesitamos. Necesitamos generar los sistemas técnicos que nos permitan operar, los sistemas gerenciales que nos permitan ver el todo y los valores que nos guíen, que nos lleven hacia un futuro donde haya cierta experimentación, donde en lo interno tengamos la posibilidad de importar conocimiento para generar las habilidades y los sistemas técnicos, pero en lo externo podamos implementar e integrarnos también con el entorno. Recordemos que la política pública no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que va a interactuar con la realidad social. Y por otro lado, en el presente también tenemos que tener una resolución compartida de problemas, es decir, tenemos que saber que estamos hablando de lo mismo para poder darle fortaleza a la institución y que la institución responda a las necesidades que la población nos está exigiendo. Ahora, los servicios, y esto es bien interesante, cuando hablamos de políticas públicas, también hablamos de servicios públicos. Muchas de las veces la respuesta de la política pública es a través de un servicio. Entonces, los servicios públicos, por su parte, deben crear valor para el usuario y para el ciudadano que conviven en el individuo. Les decía, con este paradigma de la nueva gestión pública, muchos de los servicios públicos hablan de las personas que son receptores de estos servicios como usuarios. Sin embargo, en el caso de servicios públicos, también estamos hablando de ciudadanos que ejercen derechos y que tienen derechos y obligaciones, y a partir del ejercicio de estos derechos nosotros estamos obligados a prestarles un servicio. Entonces, la medición de la calidad también de los servicios públicos es compleja por la ambigüedad y subjetividad que se engendra en su naturaleza. No nada más es el servicio al cliente, es un servicio que busca el ejercicio de derechos. Entonces, bajo esta perspectiva del ejercicio de derechos, la evaluación o la medición de los servicios públicos se vuelve un poco complicada.
¿Cuáles son las características de estos servicios públicos? Bueno, primero son intangibles. Los servicios públicos no se pueden ver. Son heterogéneos, es decir, son diferentes y tienen diferentes naturalezas, desde un permiso de alcoholes, desde una licencia para de uso de suelo, hasta la expedición de un acta de matrimonio, de nacimiento, hasta un certificado de propiedad en el registro público, hasta servicio de transporte. O sea, sí vemos los camiones, pero es distinto, es intangible, porque el transporte no es algo, digamos, tangible. Sí los camiones y sí el mobiliario, pero no el servicio. Y por otro lado, lo que les decía son heterogéneos, hablé de diferentes tipos de servicios. Y hay la generación del servicio y el uso son inseparables. Es decir, nosotros generamos la posibilidad del servicio para que se use. Si no se usa, no tiene sentido el servicio. E incluso se da, digamos, el servicio se da en el momento en el que se usa. Sin el uso no hay servicio, hay infraestructura y está todo listo, pero hasta que se usa, se genera realmente el servicio. El usuario es parte de la misma generación. Lo que les decía, cuando ustedes van y usan el servicio, ustedes mismos están generando el servicio. Cuando el ciudadano va y hace uso de la posibilidad del servicio, ahí es donde se genera el servicio. Entonces, el usuario es parte de la generación. La satisfacción siempre es a posteriori y no podemos saber qué tan satisfecho puede estar un ciudadano con el servicio público, sino hasta que ya pasó, hasta que ya terminó incluso el servicio público para él. La provisión de servicios no transfiere propiedades, es bien importante. Los servicios públicos no nos dan un bien como tal, nos satisfacen una necesidad, pero sin transferirnos un bien o una propiedad. ¿Okay? ¿Cuál es el marco para el análisis de la implementación? Bueno, existen dificultades en el manejo del cambio, ¿no? De esto que vamos a hablar se llama tratabilidad de los problemas. Los problemas vamos a saber qué tan tratables son, dependen de diferentes factores. Primero, en el manejo del cambio. Segundo, en la diversidad del comportamiento prohibido. Es decir, tenemos una serie de reglas establecidas en nuestra sociedad, pero todo lo que hay fuera, digamos, de este marco normativo es infinitamente mayor. ¿Sí? Lo que hacemos con el marco normativo y con las normas es poder dar cierta limitación a las conductas para que dentro de ese marco se conduzcan. Pero pues, por fuera, digamos, o fuera de este marco normativo reglamentario, existe una diversidad de comportamiento prohibido que se vuelve muy complejo de siquiera visualizar, pero si lo quieres regular lo tienes que visualizar. Entonces es una tarea complicada. El porcentaje de población que necesita modificar su comportamiento. Cuando necesitas implementar un problema, cuando ves un problema, necesitas saber también qué porcentaje de población es con la que estás tratando. Las políticas públicas que son universales, es decir, que aplican para todos, son las que se vuelven mucho más complejas de tratar como problemas públicos por estos alcances, ¿no? El alcance de las modificaciones en el comportamiento del grupo objetivo. Está bien, si es a toda la población de una ciudad o de un estado, ya entendimos que, digamos, el porcentaje de la población es todo, ¿no? El 100% de la población. Pero si el alcance de modificación de la conducta es mínimo, a lo mejor puede ser mucho más sencillo o mucho más tratable el problema. Entonces aquí hay una correlación, digamos, entre el tipo o modificación del comportamiento, el porcentaje de población, la diversidad del comportamiento prohibido, es decir, cuál es la conducta que vas a tratar de regular, y por otro lado, las dificultades en el manejo del cambio, es decir, ese cambio que va a implicar, todos los cambios traen ciertas consecuencias en su momento, entonces tenemos que tenerlas previstas. Las leyes, como les decía, estructuran de alguna manera a la sociedad y para la implementación nos van a dar una guía. El marco normativo nos sirve para entender por dónde vamos a guiar nuestra conducta implementadora, por decirlo de alguna manera. Entonces, la ley nos tiene que otorgar objetivos claros y consistentes, con grados de importancia claramente establecidos, qué es primero y qué después, qué es prioritario. Nos debe de dar una especie, la misma ley tiene que engendrar una teoría causal de cómo debe intervenirse. Nos debe de otorgar recursos financieros, debe de haber una integración jerárquica de las instituciones en la organización, donde hay instancias incluso de veto, donde podemos poner un alto, digamos, si tenemos el freno de mano en cualquier momento.
Debe de haber capacidades de los promotores, es decir, deben de tener las facultades suficientes para realizar ciertas acciones. Debe de haber normas de decisión en instancias responsables. Debemos de establecer en las normas y en las leyes dónde es donde se toma la decisión, se dice si sí o si no se continúa con algo, o si sí o si no se integra algo, se modifican cosas. La asignación a las agencias y funcionarios comprometidos, es decir, quiénes van a ser los responsables de la implementación. Debe haber un grado de participación de actores externos que favorezca la ley, desde beneficiarios, autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, donde nos diga dentro de este marco normativo qué es lo que pasa si surge un conflicto en la implementación de las políticas públicas. Si se fijan, cuando estamos hablando de políticas públicas, nos estamos dando cuenta que es una forma de ver cómo está la actuación total de los gobiernos. Las variables no normativas que condicionan la implementación, hay cosas que están fuera de la ley, pero que también influyen en la implementación. Primero, los resultados son producto de la interacción entre la estructura legal y el proceso político. Hay cuestiones de tipo políticas que no están contempladas en la ley, pero que también pueden ser impedimento. Segundo, las transformaciones de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas. Nuestra implementación de política pública va a estar rodeada de un entorno transformador o que se está transformando constantemente, estamos mutando y en esta mutación, en esta transformación de nuestras sociedades, pues bueno, existen un montón de variables que no estamos contemplando. Variaciones en el apoyo público. Bueno, la opinión pública y los medios de comunicación también influyen y esto no es normativo. La opinión pública como de los electores, la gente de cierta población objetivo puede ser que no le convenga y no le interese o no le guste cómo se está implementando la política pública y por tanto tengamos que reconsiderar esto porque a final de cuentas también hay un juego político detrás de las políticas públicas. La opinión pública en las encuestas. Existe también la posibilidad de que mientras estamos implementando podamos encuestar y podamos saber cuál es la reacción de la gente y cuál es la opinión. Hay un comportamiento también del grupo objetivo que seguramente al tratar nosotros de modificarlo se modificará. ¿Sí? Con la intervención en las políticas públicas, con la implementación, estamos haciendo que también la gente reaccione a eso y vea, digamos, su manera de comportarse también se modifique. Hay un apoyo permanente de los actores. Este apoyo permanente de ciertos actores puede también condicionar la implementación y el compromiso y la calidad de liderazgo. El tema del liderazgo pareciera que nunca lo hemos tocado en las políticas públicas y pareciera muy inocuo porque parece que todo es organizacional, institucional, de grandes operaciones. Sin embargo, la labor de los líderes en la implementación sobre todo es sumamente importante. Etapas del proceso de implementación. Bueno, en términos muy generales, se toman las decisiones de las dependencias encargadas de la implementación. Hay un acotamiento de las decisiones por los grupos objetivos. Los grupos objetivos reaccionan. Impactos efectivos de las decisiones, es decir, hay ciertos puntos donde están impactando las decisiones. Impactos percibidos de las decisiones. Una cosa es dónde está el impacto y otra cosa es cómo lo percibe la gente. La evaluación que el sistema político hace de la legislación. También el sistema político es algo dinámico. Que imagínense que cuando estamos implementando una política pública, todo lo que estamos haciendo, un poco como la película de Inception, mientras estamos actuando también está cambiando nuestro entorno. Entonces nosotros estamos cambiando y transformando el entorno, pero el entorno también nos está transformando a nosotros. Esa es una de las complejidades con la implementación. Las implicaciones del marco de análisis. Para analizar la etapa de implementación de las políticas públicas tenemos que ver cuál es el imperativo legal, qué es lo que dice la ley, imperativo racional burocrático, cuál es la lógica y a partir de esta lógica con qué recursos contamos en la organización y el imperativo consensual, que tiene que ver más con una perspectiva politológica del consenso y del trabajo con la gente. Entonces, se fijan, tenemos tres grandes implicaciones, una que es de tipo normativa legal, una que es de tipo racional y burocrática, que es la construcción de los problemas y la
incluso la misma lógica del problema y de las organizaciones. Y por otro lado, el imperativo consensual, que tiene que ver con la interacción ya con la gente a la hora de implementar la política pública. Me parece importante que veamos también algo del texto de José Luis Méndez de Políticas Públicas, un enfoque estratégico para América Latina, en la perspectiva de la visión estratégica que se tiene para América Latina. Son un par de laminitas nada más. Primero, ¿cuál es la lección que nos dijo José Luis Méndez que nos ha dado la teoría respecto a este tema? Bueno, como lección principal, estos autores proponen que para disminuir el riesgo de una implementación fallida, hay que incluir el análisis de la implementación en la formulación. Desde que estamos haciendo las políticas públicas, dicen los autores de la implementación, hay que ver cuáles son los potenciales problemas que vamos a tener en la implementación, con qué contamos, porque luego formulamos las políticas públicas y eso pasa mucho en México. En el legislativo se formula una ley que obliga a que el Ejecutivo realice tales y cuales tareas y de esta manera y con estos alcances y es una ley muy ambiciosa y a partir de aquí vamos a transformar el país y luego cuando llega el Ejecutivo en la implementación te das cuenta que no tenías recursos organizacionales, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales para realizar lo que la ley ya te está obligando. Ya tienes la norma detrás, digamos, soplándote la nuca, la norma, y tú como ejecutivo no puedes hacer eso porque en la implementación es otra realidad que la que se previó en la formulación. Entonces, ¿qué dicen los autores? Cuando se esté formulando la política pública hay que integrar a los implementadores. La coordinación interorganizacional es una actividad o función de los gobiernos que incide sobre varias etapas de las políticas, pero de manera especial en la implementación. Cuando vamos a echar a andar un proyecto, necesitamos coordinación organizacional, interorganizacional, o sea, necesitamos esta articulación de diferentes esfuerzos, necesitamos esta parte del liderazgo y eso pocas veces pasa y eso pocas veces se hace en la realidad. Metcalfe también señala, dice Méndez, la importancia de la coordinación que ha aumentado en las últimas décadas por el desarrollo de ciertas tendencias tanto hacia la especialización como hacia la interdependencia organizacional. Lo que pasa es que, dadas las nuevas exigencias para los gobiernos, digamos, contemporáneos, no podemos contar con que hoy ya no podemos salir como gobiernos con estas respuestas de no es aquí, es en la otra ventanilla. O si el proyecto es grande y ambicioso, no podemos decir, pues yo hice lo que me toca y si no hacen los demás lo suyo, pues es su problema y yo no sé. No, tenemos que tener esta capacidad de articulación, esto como administradores públicos, pero también como hacedores de políticas públicas tenemos que entender la importancia de esta posibilidad de interactuar y de ser interlocutores y de articular procesos complejos. Ya las políticas públicas no pueden ser respuestas sencillas a problemas complejos, tienen que ser también respuestas complejizadas a partir del entendimiento de la realidad. También nos dice que las iniciativas a partir del modelo de gobierno en conjunto involucran una mayor atención a la colaboración horizontal y una oferta integrada de servicios, así como la estandarización o la fusión de departamentos y agencias. Si hay algunos servicios que estén demasiado interrelacionados en su actuar cotidiano, los puedes fusionar y puedes crear una estrategia única. El ciudadano tiene que andar ventanilla por ventanilla y eso como política pública, sobre todo de mejora regulatoria o de atención ciudadana, tenemos que implementarlo sí o sí. Las herramientas tecnológicas nos los dan. Entonces es importante retomar esto de la teoría para aplicarlo en la realidad. El terror de las comisiones. Y aquí me permito leer la cita. Dice José Luis Méndez, en América Latina son frecuentes las comisiones de alto nivel para la coordinación interorganizacional en las que los actores se encuentran periódicamente para coordinarse. Estas suelen efectuarse con gran formalidad, Juárez diría teatralidad, pero las interacciones que toman lugar en ellas constituyen solo una epidermis, es decir, la capa superficial de la piel de las relaciones entre dichos actores, debajo de la cual se encuentra una variedad de elementos informales u ocultos que son los que realmente les darán forma. De hecho, lo relativamente mayor grado de coordinación que existe en países como Estados Unidos y Canadá respecto a otros países federales se da sin que existan importantes instancias formales de coordinación debido a mayores niveles de profesionalización y confianza. Por ello, crear dichas comisiones suele ser más
la expresión de la existencia de un fuerte problema de coordinación que una solución efectiva para promoverla. Cuando veamos, y esto es bien importante, cuando veamos que se crean comisiones interinstitucionales para resolver bla, 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 lo único que nos está diciendo estas comisiones, o al menos en América Latina, es que tenemos un montón de problemas en la implementación y que lo creamos para suponer o tener la sensación de que se está haciendo algo de manera coordinada. Sin embargo, eso es solamente superficial, es solamente el cascarón. Por debajo todo está hueco, todo está revuelto y no hay nada organizado. Porque lo que pasa en la realidad es que las relaciones de poder se dan en la cotidianidad, no en estas comisiones formalizadas y con ciertas actas donde se llegan a ciertos acuerdos, pero ahí no está la realidad cotidiana. En la realidad cotidiana nos falta la profesionalización y la generación de confianza con las rutinas, como si pasa en otros países donde la burocracia, digamos, tiene un poco más de desarrollo histórico. Y para finalizar, algunas particularidades en América Latina respecto a la implementación. En América Latina, el autoritarismo, los bajos salarios y la baja profesionalización han dificultado históricamente la implementación de las políticas. La implementación ha sido nuestro dolor de cabeza. Se formulan, se diseñan, se toman las decisiones con cierta facilidad. Pero a la hora de enfrentarnos con la realidad nos damos de topes y de topes y de topes por nuestras debilidades institucionales, por nuestros vicios, digamos, políticos, por decirlo de alguna manera, y por la baja remuneración de los profesionales. En América Latina es bastante frecuente que la implementación se aleje de los planes iniciales debido a que la toma de decisiones tiende a realizarse de manera centralizada. Si alguien desde el escritorio dice esto se hace así y así se resuelve tal problema, y además existen grandes obstáculos para la acción colectiva debido al grado de confianza interpersonal, la fragmentación política burocrática y diversas fuentes de veto y fricción en el momento de implementar una política. Al final, cuando se va a llevar a cabo la implementación de la política, siempre hay fricciones y siempre hay intereses contrapuestos, pero que jamás están reflejados en el diseño de la misma. Entonces, es total y absolutamente pertinente esto de que en el diseño, la formulación de las políticas públicas, la misma problematización, tiene que estar incluido el factor de implementación. Tenemos que saber quién lo va a implementar, cómo lo va a implementar, qué recursos, y a partir de ahí adaptar el diseño de la misma política pública para que prevea en cierta manera esta, esta problemática potencial. Pues bueno, jóvenes, hasta aquí el tema de la implementación en las políticas públicas. Como ven, es un tema complejo, porque si bien tiene la parte política, también tiene la parte legal, tiene la parte de retroalimentación con la formulación y a su vez también tiene la parte gerencial y de liderazgo interna de las organizaciones, las rutinas que se tienen que establecer, los valores que se tienen que ejecutar y que se tienen que tener siempre presentes. Entonces se vuelve bastante complejo el tema de la implementación, pero es donde el área de oportunidad más grande, es el área de oportunidad más grande que tenemos en las políticas públicas en América Latina y creo que es donde más le debemos de aportar y más le debemos de apostar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.